Eran aproximadamente las 7 de la tarde cuando llegamos a ese lugar. Nos bajamos del camión y no se veía absolutamente nada. Habíamos decidido dejar el carro en la central de autobuses y venirnos en un autobús, precisamente para descansar y para poder admirar el paisaje. Nos habían comentado que el lugar donde íbamos a entregar esas invitaciones era un pueblo chico, un rancho más bien, que tuviéramos mucho cuidado porque se hablaban muchas cosas sobrenaturales de ese sitio. Pero como nosotros estábamos jóvenes, pues la presunción de la juventud, el yo puedo, el no pasa nada, el ya estamos acostumbrados, y de hecho sí estábamos acostumbrados a salir seguido a diferentes lugares, a veces en busca de actividad paranormal, a veces en busca de leyendas, de historias. Pues no pintaba como para tener miedo, al contrario, pintaba para tener una aventura excelente. Era aproximadamente como las 8 de la noche cuando íbamos ya en camino. El camino era pura terracería, había poca luz, una casa por aquí, otra por allá, muy retiradas. El camino era de pura tierra con algunas piedras. Íbamos muy optimistas hacia ese lugar, a pesar de las leyendas que ya nos habían dicho. Íbamos a entregar esas invitaciones para la boda y teníamos que regresarnos lo más pronto posible porque por esa carretera supuestamente pasaban muy pocos autobuses de pasajeros, pero que sí pasaban toda la noche, que venían de Guanajuato, de Michoacán. Entonces, pues el hecho de caminar por la noche en ese lugar nos llenaba de misterio. Esa adrenalina que muchas veces andábamos buscando en ese tipo de aventuras, era el momento de aprovecharla y de disfrutarla. Yo recuerdo que llevábamos algunas bebidas que habíamos comprado en la terminal y por lógico íbamos más alegres, solamente pensando en entregar esas invitaciones y pedirle a alguien que tuviera carro que nos regresara a la carretera para que fuera todo más fácil y más rápido. Pero nunca contamos que el camino era largo. Nunca pensamos que había que caminar 10 kilómetros por terracería y que ya una vez pasando la carretera, pasando como 4 kilómetros, ya no se veía ninguna casa. Todo era un camino solitario. Únicamente nos veíamos uno al otro como impresionados. Afortunadamente llevábamos una lámpara y había luna, se veía. Ya eran como las 8 y fracción. Todavía era buena hora. Pensamos, ¿qué tanto puede faltar? Llegamos, entregamos y nos regresamos. Efectivamente, a lo lejos vimos unas luces dispersas. Eran unas casas contadas, yo creo que eran como unas 5 casas separadas una del otro por un buen tramo. Antes de llegar a esas casas había un pequeño riachuelo seco. No había ni gota de agua. Se veían algunos pozos donde sacaban agua los habitantes de ahí, pero no se veía ni un alma, no se veía nada de gente, solamente algunas pequeñas luces, nada más. Tocamos en la primera casa que encontramos. Afortunadamente sí nos abrieron. Preguntamos por el nombre de la persona a la que le teníamos que dejar las invitaciones. Muy extrañada la persona esta, era un señor ya de avanzada edad. Nos dijo que qué horas eran esas de andar por ese lugar, que acaso estábamos locos, que no sabíamos ni en el lugar en que estábamos ni lo que nos podía pasar. Nos volteamos a ver mi amigo y yo así y pensamos, ¿qué nos puede pasar? Ya nos dio la dirección del señor al que le teníamos que entregar las invitaciones. No caminamos mucho y efectivamente llegamos al lugar.
era una tienda, todavía estaba abierta. Era una tienda de pura madera. Adentro había un señor y un joven, y había 2 personas más sentadas en unas sillas, ahí en una mesa. Vendían bebida y bebían artículos pues como de campo, ¿no? Y abarrotes. Entramos y se nos quedaron viendo todos. El señor mayor que estaba atrás de el mostrador se nos quedó viendo muy sorprendido y nos dijo: ¿quiénes son? Buenas noches, señor. ¿Usted es el señor José? Sí, soy yo. ¿Quién me busca? Pues mire, nosotros le traemos algunas invitaciones que le mandan para una boda, para tal fecha. Aquí vienen las indicaciones, viene todo, y le mandan este paquetito. Se nos queda viendo, nos quita las invitaciones y nos quita el paquete y lo abre. Lo abre y eran unos puros habaneros, o no sé qué haya sido, de qué marca, pero total, ahí estaban. Los abrió y ya emitió una sonrisa y nos dice: ¿ya comieron, jóvenes? Pues no, pero de verdad nada más veníamos a esto y nos tenemos que regresar. Esperen un momento. Se metió y nos sacó un plato de comida y nos sirvió un jarro de pulque. Nos dio gusto ver que al menos el señor pues estaba siendo amable con nosotros. Las otras 2 personas que estaban sentadas bebiendo no nos quitaban la mirada de encima. Eso nos provocó algo de nerviosismo. El joven que estaba con el señor de igual manera no nos quitaba la vista de encima. Entre admiración y entre curiosidad nos seguía con la mirada. A mí no me gustó nada, sobre todo la de los 2 tipos. Nos quedábamos viendo mi amigo y yo y pensamos de la misma manera: ¿qué onda? ¿Qué irá a pasar? Estos señores nos ven muy raros. El ambiente se sentía ya pesado, se sentía mal. Sentíamos como que no éramos bien vistos y como que nos teníamos que regresar lo más pronto posible que fuera. Comimos lo más rápido que pudimos, nos levantamos. Señor José, creo que es hora de irnos. ¿Cuánto le debemos, flaco? No es nada, al contrario. No es nada. ¿Por dónde se van a ir? Pues por el camino que veníamos, señor. Es un camino muy largo, pero la verdad no creo que haya alguien que nos quiera llevar, o sea, que tenga algún carro que nos quiera dar un ray a la carretera y pues ahí le pagamos. No, jóvenes, aquí no hay ningún carro, aquí solamente usamos caballo. Ya el señor lo vimos un poco más serio. Dice: ¿por qué no se quedan? Ahorita ya es muy peligroso, ya es de noche y es muy peligroso de que se regresen hasta la carretera. No, señor, tenemos que irnos porque tenemos que regresar, tenemos que trabajar mañana. Pues el único consejo que yo les doy es de que se queden aquí porque el camino es muy peligroso. ¿A qué se refiere, señor? ¿Hay delincuentes? No, de ninguna manera. Este es un pueblito, un ranchito muy tranquilo. Somos pocos los que estamos en este rancho, pero todos somos de paz. No, pues entonces no vemos la razón por la cual podamos correr peligro. No me refiero al peligro de seres como nosotros. Yo no sé por qué no les contó mi compadre que tenían que venir en el día, que de noche hay mucho peligro. Y total, jóvenes, no les quiero meter más miedo. Si ustedes deciden irse, váyanse, pero ya. Si traen lámpara, aquí les doy otra lámpara. Y pues que les vaya muy bien. Sí, señor, muchas gracias. ¿Nos podría vender una botella de licor? Sí, ¿cómo no? Nos la dio. No nos la cobró. Jóvenes, esperen un momento. Sí, señor José, digan. Miren, les voy a dar un consejo. No se vayan por el camino que llegaron. Hay una brecha del lado derecho. Hay unas piedras que están
apiladas ahí, váyanse por ahí. Es un camino más corto, un poco más peligroso. De cualquier manera, por los dos caminos que se vayan, probablemente vean algo y escuchen algo. El consejo que les doy es que no volteen, vean lo que vean. Escuchen lo que escuchen, no traten de investigarlo. Ustedes caminen hacia la carretera. Cuando lleguen a la carretera, no traten de caminar por la carretera. Esperen algún vehículo que venga de Michoacán o de Guanajuato. Siempre les hacen la parada ahí. Pero no se queden estáticos, caminen. No se vayan a dormir en ningún lugar. Esperen a que alguien los lleve, porque ustedes no se quieren quedar, pues ni modo. Que les vaya bien. Nos quedamos viendo mi amigo y yo y decidimos salir e irnos. Obviamente empezamos a caminar en silencio y me pregunta mi amigo, ¿por cuál camino nos vamos? ¿Por el largo o nos vamos por donde nos dijo don José, por la brecha? Digo, pues dijo que era mucho más corto, que de cualquier manera lo que fuéramos a ver iba a ser el mismo riesgo por el camino que fuera. Ok, entonces vámonos por la brecha, va a ser más corto. Ya cada uno llevábamos una lámpara, la encendimos, pero íbamos en silencio, pensando cuál sería el peligro al que nos íbamos a enfrentar. Caminamos como 1 kilómetro y nada, pero no hablamos ninguno de los dos, solamente volteábamos para todos lados hasta que empezamos a platicar. No, pues es que nada más nos quiso meter miedo don José. Todo esto está tranquilo, no se escuchan más que ruidos de algunos animales, ha de ser por ahí. No pasa nada, vámonos. Seguimos caminando. Cuando de repente del lado derecho donde venía mi amigo, en una loma o una ladera de un cerro, vemos 3 bolas de fuego. 3 bolas de fuego que estaban rebotando. Estaban como en una forma de una pirámide así rebotando. Se veía así igual. Nos quedamos viendo y pensamos y lo comentamos. Pues ya las hemos visto en otros lugares, no creo que nos vayan a hacer nada, simplemente vamos a seguir caminando. Sí, vamos a caminar, no hay que voltear tanto para allá. Y ya sabes, no hay que correr ni hacer nada al respecto, sí. De hecho ya habíamos vivido algunas experiencias porque ya habíamos salido a algunas exploraciones, algunas caminatas nocturnas y sabíamos que eran brujas. De alguna manera comentamos, si encontramos algún leño, algún palo, hay que agarrarlo por cualquier cosa así. Afortunadamente sobre el camino encontramos algunas ramas secas grandes y nos armamos de ellas. De momento yo sentía que caminaba y no avanzaba. Empezaba a sentir pesadez en mis piernas. Y le digo a mi compañero, oye, siento como que me pesan mucho las piernas. Dice, pues yo también. Dice, pero si te das cuenta ya caminamos un rato, dice, y las bolas de fuego no las rebasamos. Están a nuestra misma distancia y están rebotando. ¿Sabes qué? Esto ya no me está gustando. Dice, no, ni a mí. Dice, pero no nos queda de otra más que seguir caminando o hacer que estamos caminando porque esto ya se está poniendo fuera de control. No podemos hacer nada, no podemos retroceder ni nada, vamos a seguirle, ok, así va a ser. Cuando de repente una de las bolas de fuego empieza a rebotar avanzando hacia nosotros. En la madre, ¿y ahora qué hacemos? No, pues no podemos hacer nada. Lo único que hicimos fue pegarnos un poco más el uno del otro y seguimos avanzando. Me dice mi amigo, viene para acá. No hay que desviar la mirada del camino, ni decirle nada ni nada, solamente seguimos caminando, sí, así le hacemos, va. De repente, como 3 metros antes de llegar a nosotros, se apaga la bola de fuego. Y se cruza enfrente de nosotros una viejita encorvada, con un rebozo, traía un rebozo puesto. Yo sentí que se me heló toda la sangre, porque sí había visto brujas, bolas de fuego así, pero no tan cercas, ni en esa transformación.
Yo sentí que se me pararon los pelos de la cabeza, sentí el escalofrío, sentí horrible. De igual manera mi amigo, porque después me lo comentó. No hicimos absolutamente nada, nos quedamos parados, dejamos que pasara porque pasó lentamente. Una vez que ya pasó del lado izquierdo, igual como a 3 metros, se enciende nuevamente la bola de fuego y rebota, pero se va alejando del lado izquierdo, se va alejando, se va alejando. Volteamos del otro lado, yo sentía que ya no podía respirar y seguían las otras bolas de fuego. Mi amigo estaba rezando, estaba haciendo una oración. Ya nada más nos quedábamos viendo. Una de las lámparas se empieza a fallar, se empieza a parpadear. Me dice mi amigo, dice, ¿sabes qué? Apaga la lámpara. La que yo traía todavía venía funcionando. Dice, vamos a tratar de caminar un rato así porque si se apagan totalmente, quién sabe qué vaya a pasar. Ya no volteamos hacia atrás, ya no volteamos. Yo sentía como que en cualquier momento nos iba a atacar alguna de esas brujas. Pero no volteé, ni mi amigo volteó, ya no volteábamos. Solamente seguíamos caminando, pero yo sentía que no avanzaba para nada. No sé cuánto tiempo pasó así, pero de repente escuchamos el galopar de un caballo. Ya no se veían las bolas de fuego. Al menos no volteamos para atrás, pero los lados ya no se veían. Solamente sentíamos que algo iba con nosotros. Y se escucha el galopar de un caballo. Por el camino largo se escuchó que pasó un caballo. La reacción fue de los dos. Ahí viene alguien a caballo. A lo mejor es alguien de ahí que se compadeció de nosotros y decidió acompañarnos o guiarnos o ver cómo vamos. Se escuchó el caballo que pasó galope tendido y perdimos la esperanza. No, pues ya se fue. Pero ya íbamos, de verdad, ya íbamos, yo creo que muy mal. Se escucha que el caballo regresa nuevamente. Entonces yo prendo la lámpara y la volteo hacia el lado que se veía. Y efectivamente era un caballo muy grande. No vi si era negro, café o no vi de qué era. Solamente era el caballo solo, no traía jinete. Se veía horrible el caballo. No le vi los ojos, ni mi compañero. Solamente pasó y regresó y se sentía horrible porque pegaba muy fuerte al piso y retumbaba. De repente escuchamos unas risas muy feas, entre grito y dolor también. La única reacción que tuvimos los dos fue querer empezar a correr, pero recordamos que no lo debíamos de hacer, debíamos de seguir caminando. Me dice mi amigo, ¿sabes qué? Diciéndome y sacando la botella de licor que nos había dado don José. Le da un trago, más bien un traguísimo, y me la pasa y yo también le doy un trago muy grande y sentí que mi cuerpo se calentó un poco. Me dice mi amigo, ¿sabes qué? Vamos a lo que tope. Vamos a seguir caminando. Dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer una oración. Le digo, pues hazla tú porque yo la verdad ya esto ya se salió de control y no sé, yo siento que ese caballo se va a venir para acá y esas malditas risas como de burla están aquí cercas. Precisamente por eso, dice mi amigo, vamos a hacer una oración. Le digo, hazla tú. Yo ya estaba muy sacado de onda, yo ya estaba muy descontrolado y mi amigo sí se pone a hacer oración. Caminamos y ahora sí ya vimos a lo lejos una luz. Era la luz de un poste. Pensamos, porque lo comentamos, ya llegamos, ya no falta mucho para llegar a la carretera. Aceleramos el paso y efectivamente llegamos a la carretera. Estaba una banca de esas de cemento, estaba el poste y muy retirado había otro poste, pero no tenía luz. Únicamente tenía una lámpara ese poste que estaba ahí
y a un lado la banca. Nos sentamos y platicamos que había estado horrible lo que habíamos vivido, que afortunadamente no nos habían atacado, pero que el caballo que había sido era un caballo muy enorme, muy grande, pero no traía jinete. Decidimos esperar a que pasara un camión. Pasaron minutos, pasaron algunas horas y nada. Ya estábamos muy desconcertados. Ya teníamos miedo, la verdad. Aunque muchas veces pecamos de soberbios, que el miedo no lo conocíamos, que estábamos hechos para eso y para más. Siempre lo comentábamos. Les puedo decir honestamente que yo ya sentía miedo, y mi amigo también, porque ya no sabíamos qué hacer, ya había pasado tiempo y no se veía pasar ni siquiera un carro a quien pedirle un ray, pero no podíamos hacer absolutamente nada. No podíamos caminar hacia otro lugar. Y en eso recordamos que nos había dicho don José que no nos quedáramos estáticos en un lugar, que camináramos, pero no lejos, ahí mismo, podría ser ahí mismo. Nos levantamos, empezamos a caminar en círculo a un lado del poste. Ya empezaba a hacer un frío, pero un frío de aquellos tremendos. Cuando a lo lejos vemos algo que venía, unas luces que venían por la carretera, y era una camioneta blanca. Respiramos profundo y nos quedamos viendo, y se nos dibujó una sonrisa en el rostro. Ya la hicimos. Pasó la camioneta, bajó su velocidad y pasó enfrente de nosotros. Nosotros extendimos la mano, le pedimos que se parara. Sí, redujo la velocidad, pero no se paró. Avanzó unos 10, 15 metros, se detuvo, se dio la vuelta, no de reversa, se dio la vuelta, avanzó también otros 10, 15 metros y volvió a pasar delante de nosotros, pero ya más despacio. Avanzó otro poquito y entonces sí se echó de reversa. Le tocamos la ventanilla, le dijimos que si nos daba un ray y nos asentó con la cabeza que sí. Abrimos la puerta de atrás, de un costado, era una camioneta de transporte de personal de trabajo. Nos subimos y todavía se nos quedaba viendo a la cara así como sorprendido. Ya una vez que salió de su asombro, nosotros también nos quedamos pues así como esperando a ver qué reacción iba a tener esta persona, hasta que por fin habló. ¿Qué chingados están haciendo en este lugar, jóvenes? ¿No saben en dónde están parados? Disculpe, señor, disculpe, únicamente queremos ver si nos da un ray. Pues sí, se los voy a dar, pero ¿qué no les dijeron que no pueden estar aquí? No, pues sí nos advirtieron que este lugar estaba muy pesado. De hecho, pues ya tuvimos algunas experiencias muy feas acá en el camino. Pues denle gracias a Dios que pasé yo, porque de hecho yo me iba a regresar hace rato. Ya no quería yo pasar por este lugar, pero el lugar que está más adelante. Dice, esto es una pesadilla, pero yo tengo que llegar al pueblo fulano, porque ahí recojo gente que va a trabajar temprano. Si no, yo no hubiera pasado por aquí. Corrieron con suerte, jóvenes. ¿Cómo se llama? Ya les dimos nuestro nombre y todavía se nos quedaba viendo la cara, hasta que mi amigo le pregunta, oiga, una pregunta, ¿qué tanto nos ve? Dice, es que yo tengo desconfianza. Dice, no vayan a ser unos demonios o vaya a ser algo que ya cargué aquí. No, señor, no, para nada, no. Ya una vez entrando en confianza, le platicamos lo que habíamos visto y nos dice, eso no es nada, jóvenes. Dice, ahí donde estaban ustedes parados, ahí, abajo de esa lámpara, se ve una mujer vestida de monja que trae una canasta, porque del lado de más atrás hay un ex convento. Dice,
Y ahí sucedieron muchas cosas espeluznantes, muchas cosas fuera de lo normal. Y en ese lugar donde estaban ustedes parados se ve una monja, siempre a estas horas. Sentimos, o al menos yo sentí, que me invadió un escalofrío, pero de esos muy fuertes. Volteamos a vernos mi amigo y yo, y nos dice el Señor: a ver, jóvenes, dice, tómense esto. Igual traía licor yo creo que ahí el único que toma licor de frutas, de limón traía. Nos dio un sorbo cada quien, y pues por lógica nuevamente entras en calor y agarras valor. No, Señor, pues no la vimos. No, pues corrieron con suerte. Dice, pero ahorita vamos a pasar por un tramo acá por Villa. Es un bosque y enfrente hay un lago. Dice, ese bosque siempre, hasta en el día, tiene neblina. Es un bosque muy denso, dice, y ahí ha tenido ese lugar muchos accidentes, tanto de traileros, camioneros, como de carros normales, dice. Y pues la verdad, ahí hay muchas apariciones. Yo jamás, cuando se trata de recorrer a estas horas por cualquier cosa, vengo solo, pero ahora por circunstancias ajenas a mí tuve que venir solo y me los encuentro a ustedes. Al menos ya vamos acompañados. Señor, ¿y qué es lo que se ve ahí? No, pues es que se ven muchas cosas. De repente suceden muchas cosas en diferentes puntos cruzando por ese lugar. Pues lo único que hicimos fue otra vez volver a mirarnos. Y la verdad, por más que no quiera uno entrar en pánico, sí da miedo. La camioneta empezó a avanzar, el Señor ya no hablaba más. Nosotros íbamos en la parte de atrás sentados, únicamente viendo por los lados, por las ventanillas, esperando que lo que el Señor estaba o había comentado fuera mentira. Con lo que habíamos vivido ya había sido suficiente. Habíamos avanzado como unos 20 kilómetros cuando empezamos a ver que efectivamente había un bosque muy padre, muy bonito, pero había una neblina, lo raro, de la que sí se podía ver. Se podían ver los árboles, se podía ver incluso del lado izquierdo que había un lago. Era una neblina no muy espesa y no hacía frío. Cuando el Señor dice, ya valió madre. ¿Por qué? Únicamente lo volteamos a ver y vimos al frente, dice, la camioneta empieza a fallar. Y sí, efectivamente, la camioneta empezaba como a fallar, se jaloneaba. Dice, ojalá y no se vaya a apagar, ojalá y no se apague. Por Dios que no se apague la camioneta. Fue lo que empezó a decir el Señor. Nosotros empezamos pues únicamente a ver por los lados, cuando de repente las mismas ventanillas empiezan a dibujar algunos rostros, unos rostros que al parecer se estaban burlando de nosotros. Afortunadamente la camioneta no se apagó. Seguimos muy despacio, muy despacio. De repente frena el Señor. Su impulso fue tan raro porque brincó a la hora de frenar y se quedó recargado en el volante. Cuando nosotros fuimos casi hasta el frente, únicamente no hablamos, solamente nos quedamos viendo qué había pasado. Señor, ¿está bien? ¿Qué le pasó? Señor, ¿está bien? Le tocamos los hombros y lo movimos. Afortunadamente reaccionó. Yo no vi nada, mi amigo tampoco. Pero dice el Señor, no volteen para atrás. Pero él, sin levantar la voz tan fuerte, sin levantar la mirada, así en un pequeño susurro, dice, no volteen hacia atrás, no volteen hacia atrás. Pero como mi amigo es desobediente y yo también, de reojo volteamos hacia atrás y ahí estaba. Ahí estaba una mujer vestida de blanco, con el cabello enfrente, sentada.
No se le veían los brazos, ni las manos, ni los pies. Nuestra primera reacción fue querernos bajar de la camioneta. Jalamos la palanca, pero estaba trabada, no pudimos. El Señor solamente decía: tranquilos, 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 tranquilos. Lo único que hicimos fue hincarnos del lado de enfrente donde estaba el conductor, tocarle los hombros para que se moviera, echa a andar la camioneta. Afortunadamente arranca muy leve, como muy débil, y jaloneándose y todo, pero jaló la camioneta. Avanzamos mucho, muy despacio. Ya ninguno de los tres emitía palabra. No sé cuánto tiempo pasó. No sabemos qué fue lo que pasó. Si hubo pérdida de tiempo, si hubo pérdida de algo. Lo único que recuerdo es que pasó un rato. No sé cuánto tiempo pasó. Y la camioneta volvió a arrancar bien, a jalar bien, a tomar su paso. Sentados, mi amigo y yo atrás, ya no queríamos voltear para atrás, ya no queríamos. El chofer había visto por el espejo retrovisor a esa cosa, por eso había frenado tan fuerte. Fue lo que nos comentó. Una vez ya tomando el paso bien y pasando esa zona de bosque y de lago, ya no había neblina. Ya se veía incluso el cielo limpio, se veía bonito. Pero yo me sentía muy mal. Sentía bastante sueño, pero no quería dormir. Mi amigo venía rezando. Era su costumbre siempre venir haciendo oración cuando vivíamos alguna situación fuerte. Habíamos vivido situaciones muy fuertes, andando en nuestras exploraciones, en nuestras investigaciones, pero esa vez todo fue diferente. Yo sentí durante muchos días que no era lo mismo, que no era yo. Incluso tuve que asistir a varias sesiones espiritistas para unas limpias, para algunos despojos. Mi amigo de igual manera. Incluso les puedo decir que él jamás volvió a salir por la noche. Alguna exploración, alguna investigación, alguna caminata nocturna, hasta la fecha ya no lo hace. Ya no lo hace. Tuvimos contacto con el Señor que nos dio ese ray, que afortunadamente se atravesó nuestro camino, que de verdad fue un ángel, porque sin él quién sabe qué nos hubiera pasado. Tuvimos contacto vía telefónica con él más adelante y el Señor renunció a su trabajo. Tuvo que renunciar por salud, por bienestar emocional, porque esa situación de ese día ya no la quiso volver a repetir. Le perdí la pista, no sé qué haya sido el Señor, pero en donde esté, gracias, porque fue una situación bastante espeluznante. Mi amigo se volvió religioso después de todo eso, también ya su manera de ser es diferente y ahora me aconseja a mí que yo me aleje de todo esto, pero yo les puedo decir que ese tipo de experiencia para mí fue una de tantas muy especial, pero al fin y al cabo lo viví y hay veces que tengo pesadillas de todo eso, pero créanmelo, que sí hay cosas que sobresalen, de verdad se quedan grabadas en la mente, y sobre todo cuando duermes y tienes pesadillas y recuerdas todos esos hechos. Ahora ya se los cuento a algunas personas y no me lo creen, pero para aquellos que les gusta este tipo de cosas y de relatos, se los mando con todo respeto y los mejores jueces son ustedes. Muchas gracias. Gracias.